Gloria sea al Señor. Muy bien, ahora gracias al Señor, quiero hablarte hoy de un enemigo del cristiano. ¿Y cuál es ese enemigo que nos dice las Escrituras? El verso 10 dice: no confíes en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ella. Interesante lo que dice la palabra del Señor. Uno de los enemigos que puede hacer mucho estrago, y no solamente en la vida de aquel que llegó a conocer a Cristo, que tuvo la experiencia con el Señor y que pudo alcanzar la salvación por la gracia de Dios, sino que también, hermanos, en personas que no conocen a Cristo. Este enemigo silenciosamente puede destruir, como decimos, dividir familias. Puede también dividir o destruir, hermanos, matrimonios. Vemos también que puede causar violencia, hermanos, en la sociedad, en la familia. Y puede también alejarle a esa persona de las cosas de Dios y entrar, hermanos, verdaderamente en una vida de, como decimos, enfriamiento espiritual. Nosotros, como hijos de Dios, debemos saber que el dinero no se convierte en nuestro enemigo y que tenga poder y de dañar, ¿verdad?, nuestras vidas. Eso dependerá, conforme a la palabra, de cada uno de nosotros, del lugar que le demos al dinero en nuestra vida. Es cierto que hay muchos enemigos en la vida de la persona, pero esta clase de enemigo que se llama dinero afecta mucho, y el salmista pudo de repente considerarlo para que ese mensaje, esa enseñanza, lo podamos también nosotros recibir y meditar en ella. ¿Por qué lo dijo? ¿Qué tanto daño puede hacer este enemigo? Ya hemos visto que puede destruir familia, lo hemos visto que puede destruir hogares, hemos visto que te puede alejar de los caminos del Señor. Es cierto que el dinero forma parte de nuestra vida diaria. Trabajamos para ganar dinero. Se crean negocios para producir ganancias de dinero. Nuestro Dios sabe que necesitamos la economía para nuestras necesidades y necesidades de nuestra vida y de nuestra familia. Y es por eso que Dios también nos concede, nos da la posibilidad de poder alcanzar esa bendición que se llama también, cuando le ponemos en el lugar correcto, que se llama dinero. Vamos a ver la enseñanza en esta hora, unos 2 o 3 puntos para poder entender conforme a las Escrituras. El primer punto es que Dios quiere prosperarnos, pero no quiere que tu corazón esté en las riquezas. Dios quiere prosperarnos, pero que le consideremos primero a Él. Dios quiere bendecirnos de tal manera, quiere enseñarnos a confiar en Él, enseñarnos a poder creerle a Él. Él quiere enseñarnos verdaderamente que Él es todopoderoso, hermanos, y nos quiere dar la oportunidad de poder disfrutar de esos beneficios y de esas bendiciones. Pero no quiere que tu corazón y que mi corazón esté en esas riquezas. En el Salmo 62, si nosotros hemos leído ahí bien el versículo 10, dice: si se aumentan las riquezas, en la parte
en la segunda parte del versículo, dice: si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ella. Muchos han sido víctimas de este mal. Al principio le pedimos a Dios: Señor, necesito esto, necesito el otro, necesito para mis hijos, necesito para mis bienes, mi salud, necesito para poder apoyar a tu obra. Y es allí cuando Dios pues no le cree, porque le dice con tanto anhelo, y le cree y le provee. Pero ya cuando la persona empieza a experimentar, a ser bendecido y saber que solamente la bendición viene de Dios, es allí donde el hombre o la mujer que está experimentando esas grandes bendiciones que vienen de Dios, poco a poco empieza ya a considerar de que lo puede solucionar todo a sus problemas por medio de las riquezas que Dios lo provee. Y es tanto la concentración en esas bendiciones que le lleva a apartar, hermanos, de su comunión con aquel que le dio. De tal manera que trabaja y se esfuerza. No estoy diciendo que está mal, sino mal es cuando le ponemos en el segundo lugar a Dios. Por eso el salmista dice: cuando ves que se aumenta tus bienes. Ese es el anhelo de todos nosotros. Y nos sentimos bien cuando vemos que nuestra economía material, hermanos, en casa, en la familia, es de grande bendición. Escuchamos que la gente nos dice: eres bendecido, qué bien, sigue adelante. Pero mal va a estar cuando nosotros dejamos de poner el corazón en el Señor y ponemos, como dice el salmista, en los bienes. Cuando nosotros ponemos nuestro corazón en los bienes, cuando le ponemos en el segundo lugar a Dios. Siempre dijimos que Dios siempre va a ser primero. Primero en tu vida, primero en tu salud. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque al menos quiero incentivarle a usted. Por más mal, hermanos, todos nosotros aquí podemos encontrar un mal en nosotros, un mal físico, un dolor. Pero que ese dolor no sea motivo de no estar en la casa de Dios. Y usted puede decir: pero es que yo le adoro a Dios en casa. Está bien, qué bien. Eso es algo maravilloso. Eso es algo que tú estás realizando dentro de tu comodidad. Pero qué importante es que Dios sepa y los hermanos sepan, tus hermanos sepan, que a pesar de toda esa dificultad, tú estás en la casa de Dios. Por eso el salmista está diciendo: cuando ves que aumenta tu dinero, tu riqueza, y no solamente habla del dinero, está hablando de lo que tú puedes recibir. Puedes recibir bienes, puedes recibir salud, gloria al Señor. Dice: que tu corazón no pongas en las riquezas. ¿Es bueno trabajar? Sí. ¿Es bendición? Sí, porque hay mucha necesidad, sí. Pero cuanto más bien vas a estar con Dios, mejor se arreglarán tus bienes, incluyendo tu salud, incluyendo tu vida, incluyendo tus fuerzas. ¿Usted sabía que la iglesia es para los que quieren ser salvos y los que quieren adorar a Dios? Pero también es para aquellos que quieren sanidad. De repente un hermano, otro hermano y quizás toda la iglesia oramos y pedimos a Dios por tu bien y de repente recibes una grande bendición, llegando ya no a sentir dolor en tu cuerpo
porque Dios te proveyó de su bendición aquí en su casa. Pero a veces nosotros, por el mal que nos aqueja y que nos preocupa, a veces decimos no voy a poder. Verdaderamente no voy a poder ir a la casa de Dios. Me siento muy cansado, o me siento muy decaído, o me siento muy mal, no puedo caminar. Humanamente puede ser que sea así. Eso es lo que le dijo a Josué: mira que te mando y que te esfuerces. Tiene que ver con todo esto. Pero a veces nosotros decimos: es que tengo problemas, es justamente cuando tú tienes problemas debes estar clamándole al Señor en la casa del Señor. Cuando tienes luchas, cuando tienes enfermedades, cuando tienes dolencia, justamente el Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Quieres descanso? ¿Quieres alivio? Hay que venir a la casa de Dios. Entonces, las riquezas pueden aumentar en nuestra vida, pues Dios bendice al cristiano esforzado. No te estoy diciendo también que ya no trabajes o que nos conformemos con lo que tenemos. El problema es que cuando llegamos a ser conformistas y nunca intentamos, no, ya vendrá, dice. ¿Cómo va a venir si no trabajas? ¿Cómo va a venir el bienestar si no te esfuerzas? Dios quiere ver tu intención, tu ánimo, tu decisión voluntario. Entonces, cuando Dios ve que tú estás afanoso y queriendo obtener, pidiéndole al Señor, cuando Dios ve eso, dice: sí, Él necesita, sus fuerzas ya no dan. Entonces voy a bendecirle, porque Él ya no puede físicamente, humanamente ya no lo puede, ya dio de todo. Pero si Él no muestra interés, si ella no se esfuerza, entonces no va a recibir la bendición. Dios no quiere que las riquezas, es decir, el dinero, sea el centro de nuestro corazón. ¿De qué es importante? Sí, lo dijimos. Que sea el centro, dice, de nuestro corazón, que nuestro corazón se llene de avaricia y de materialismo, que de nada de bien nos dará y o recibiremos mientras estemos en este mundo. Poner el corazón en las riquezas significa que el dinero se vuelve nuestro todo. Allí eliminamos la bendición, eliminamos el milagro, eliminamos la fortaleza que viene de parte de Dios cuando ponemos nuestro corazón en el dinero. Tener dinero no es pecado. Pecado es amar a ese dinero. En 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Es decir, tener dinero no es pecado, es una bendición, porque ello nos va a llevar a dar solución a muchas preocupaciones, aflicciones, necesidades que tenemos. Pero amar a ese dinero, por eso dice Pablo, el cual codiciando a algunos. El problema es que cuando empezamos a amar el dinero, detrás de ese amor viene la codicia, hacia el querer tener más. Por eso Pablo dice: y algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, cuando amamos el dinero trae males. El dinero, Pablo está diciendo que trae enfermedades. Cuando le amamos, cuando estamos pendientes, cuando estamos todos los días pensando, es cierto, todos los días trae su afán, todos los días hay necesidad. Pero eso no quiere decir que siempre estemos pensando en ello, sino
quiere decir que le pongamos en segundo lugar al dinero y en primer lugar a Dios. Señor, quiero experimentar contigo. Quiero darte lo mejor primero a ti. Quiero darte lo más bueno para ti. Porque sé que si estoy bien contigo, las demás cosas se arreglarán. La palabra de Dios nos muestra que algunos de los grandes hombres de fe eran personas que tenían muchas riquezas. Fueron conocidos como padres de la fe. Imagínense, hermano. Fueron conocidos como caudillos, como Moisés. Fueron conocidos como hombres de fe, como hombres, dice la Biblia, de tal manera que Dios lo consideró como hombre que tenía el corazón de Dios. Pero tenían muchas riquezas. Pero ello no ha sido motivo de que ellos se desviaran y pongan su amor sobre el dinero más que a Dios. En Génesis capítulo 13, versículo 12, dice: y Abraham era riquísimo, escuche bien, hermanos, en ganado, en plata y en oro. Ahí está Génesis 13:2. Abraham era riquísimo. Abraham tenía mucho dinero, muchas riquezas. En ganado, de la cual algunos de nosotros quizás tenemos y algunos no. ¿En qué más? ¿En qué más? En ganado, en plata. Eso es lo que tenemos hoy. Con el dinero, con la plata es que hoy nos mantenemos. Con la plata es hermano, la riqueza más deseado de repente hoy, porque con ello vamos al mercado, con ello vamos a la farmacia, con ello vamos, hermanos, al médico. Pero Abraham era rico, dice, en ganado, en plata y de yapa. Qué bendición, oro tenía. ¿Cuántos tienen oro aquí? Puede que tenga de repente en los anillos, en los aretes, pero no puede usar mucho también porque viene el ratero y lo lleva. No podemos. Y ahí brillantito de fantasía, al menos parece de oro, pero no lo es. Mira que Abraham, hermano, era un hombre de fe. Le creyó a Dios. El hombre reconocido como, hermanos, en su generación, en su tiempo, un hombre de valor. Hoy en día lo conocemos como padre de la fe, que no desvió su corazón ni en su ganado, ni en su plata, ni en su oro, de la cual hoy en día hay personas que han desviado y hoy en día están fracasados. Tenemos que comprender, dice, que el dinero en sí mismo no es malo, y podemos decir también ni bueno. No es, hermano, pecado ni bendición en sí mismo, en sí mismo. Es el uso, dice, que le damos, y el valor y la importancia que le damos en nuestra vida, lo que determina si el dinero es bendición o maldición para nosotros. ¿Cuál es la determinación? ¿A dónde el fin de ese dinero que tienes, a dónde se va? Eso determina si va a ser pecado, si es malo o no es malo. Porque muchos de nosotros, el Señor nos bendice, pero lo usamos mal, e invertimos mal. Nos vamos tras de las cosas que a Dios no le agrada, y ponemos mucho dinero allí. Entonces estamos muchas veces actuando mal por ignorancia. La palabra de Dios es clara, hermanos. Dice: el que ama el dinero nunca estará satisfecho en su corazón.
Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no saciará fruto, no sacará fruto. También esto es vanidad, dice Eclesiastés. La palabra de Dios nos enseña una verdad espiritual, hermanos, muy importante. No podemos servir a dos señores, según Mateo capítulo 6, versículo 24. Tenemos que comprender que el dinero es un excelente siervo, pero es un mal amo. ¿Entendió eso? ¿El dinero me sirve a mí o yo soy servidor del dinero? Esa es otra pregunta. ¿Cuánto o cuándo se vuelve el dinero nuestro enemigo? Cuando en nuestra vida cambiamos a nuestro Dios y a su iglesia por el dinero. En Marcos 14, versículo 11, escuche bien lo que dice el evangelista. Ellos, al oír, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Cuando pensamos que el dinero es la solución para todos los problemas de nuestra vida y nos olvidamos de Dios, es el gran problema. Vemos que Judas, por amor al dinero, hermano, ¿podemos decir que cambió el destino de su vida? Tenía tantas bendiciones, vivió tan cerca todo el tiempo que anduvo con Jesús. Vivió cerca las bendiciones, estaba simplemente para abrir la boca y decir: Señor, dámelo esto, necesito el otro. Porque estaba con la fuente inagotable de las bendiciones. Pero él, ¿qué hizo? Por amar el dinero, y solamente 30 piezas de moneda fue lo suficiente que cambió el rumbo de su vida, el futuro de su vida. Eso es lo que pasa con aquellos que aman más el dinero que a Dios. Judas amó más el dinero que a Jesús. Él sabía que era la fuente inagotable, que si él obedecía a Jesús, todo el resto de sus días estaba seguro con Jesús. Pero ¿qué hizo él? Lo cambió, justamente por amar el dinero. Vendió a su Señor. En Eclesiastés 10:19 dice: por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Cuando pensamos que con dinero podemos comprar el favor de Dios, entonces Pablo nos responde en Hechos capítulo 8, verso 20, dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Eso era la experiencia cuando alguien quiere usar el dinero por un favor, un bienestar espiritual, dándole la enseñanza para aquellos que verdaderamente piensan que todo lo que yo puedo hacer es a cambio un favor de riqueza tienen que darme. Por lo que yo hago esto, el otro. Predico el evangelio o qué sé yo, o canto, pero nunca lo hacemos de verdad, de corazón, con un ánimo voluntario, ni por nada, ni por un interés. Es terrible, hermanos, lo que está pasando hoy en el mundo. Cuando el materialismo llena nuestro corazón y se nos olvida la enseñanza de nuestro Señor Jesús, es cuando nosotros amamos más el dinero que a Dios. En Lucas dice 12:15, dice:
Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y por último, Dios está en contra de la mala inversión de nuestro dinero. Y usted puede decir: ¿y cuándo yo estoy invirtiendo mal? Hoy te vamos a dar conforme a la palabra en Isaías 55, versículo 2. Isaías el profeta dijo ya esto mucho tiempo, y hoy resuena en nuestros oídos a través de esta palabra, como que si en este momento para algunos de nosotros que nunca lo hemos escuchado, es por primera vez. Y dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Para Dios es importante el uso que le demos al dinero. Para Él no es, hermanos, indiferente a nuestros gastos y necesidades. El Señor le hizo un reclamo a su pueblo por malgastar el dinero, lastimosamente mal. Yo no sé cuántos de nosotros recibimos bendiciones, pero no lo sabemos invertir. Cristianos que desperdician el dinero en pecados, en vicios, en adulterios, en vanidades, que no aprovecha para nada. Pero alguien podía pensar, hermanos, ¿con qué derecho Dios nos reclama por la manera que usamos el dinero? Alguien podía pensar de esa manera. Podía ser aquí, o podía ser cuando usted en otro lugar esté hablando, y puede decir: pero ¿y con qué? Si el Señor mismo me lo ha dado el dinero, ¿y con qué derecho me lo pide? ¿Con qué derecho me pide que yo, y que me diga que yo estoy malgastando? ¿Puede usted decir eso? En Deuteronomio 8:18 dice: si no, dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Es justo la razón por la cual el Señor te pide cuenta. Usted puede decir: pero ¿con qué derecho Dios me pide? Él me lo está dando, yo puedo hacer. Hay gente que dice: yo hago con lo que quiero con mi dinero. No es tu dinero, es de Dios. Y en Deuteronomio, el capítulo 8, versículo 18, está diciendo, el Señor dice: si no, acuérdate de Jehová, dice, no, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin, dice, de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Es por eso que Él tiene todo el derecho de pedirte cuenta, porque de Él es. Y nos lleva al Antiguo Testamento y dice que no te recuerdas que el poder, la habilidad y todo lo que tienes es porque Dios te ha permitido, es porque Dios quiso que sea así. En Primera de Crónicas 29:12 dice: las riquezas y la gloria producen de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Está reconociendo que las riquezas vienen de la gracia y de la gloria de Dios. Si Dios está en contra de la mala inversión del dinero, ¿cómo podemos, es la otra pregunta, cómo podemos invertirlo sabiamente? ¿Cómo podemos hacer buen uso del dinero para, hermanos, ser prosperados? Podemos responder a hacer que el dinero sea nuestro aliado y no nuestro enemigo. Ese es el punto clave. Ese es el punto importante. Primero tenemos que invertir nuestro dinero de tal manera que produzca bendición, y no solamente temporales ni tampoco terrenales, sino bendiciones eternas. A su nombre.
Invertir para el reino de Dios. Esa es la mejor inversión que podemos nosotros usar para que su palabra se predique, para que muchas personas, mi querido hermano, sean alcanzados por el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas, el capítulo 16, versículo 9, dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Este versículo, mi hermano, del capítulo 16 de Lucas, versículo 9, cuando Jesús dice: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, este versículo nos dice que tenemos que invertir en ganar almas en primer lugar. Si tú quieres verdaderamente que tus riquezas sean de bendición aquí y en la eternidad, invierte para que alguien se convierta al Evangelio, en predicar la palabra de Dios a aquellas personas que aún no conocen a Cristo como su Salvador. ¿Y cómo podemos invertir? Cuando llegue, dice, a nuestras moradas eternas, es decir, cuando estemos ya en la presencia del Señor, nos recibirán muchas personas que nunca hemos conocido. Ahí está la confirmación de tu aporte que diste en vida para la obra de Dios. Pero somos mezquinos, ¿verdad? Porque necesitamos nosotros también. Y decimos: es que yo no puedo porque no me alcanza. Sí, hermanos, si tú puedes, tú lo puedes hacer. Dios te va a bendecir, Dios te va a duplicar. No te duplica porque muchas veces somos mediocres en pensar y decir: es que no va a ser así. Este versículo dice, cuando dice ganad almas, ¿no?, con las riquezas injustas, para que cuando llegues allá, dice, ellas te reciban, dice. ¿Y qué significa eso? Dice que cuando nosotros vayamos al reino de los cielos, usted está subiendo y está entrando a la nueva Jerusalén, a la morada eterna. Dice que van a venir miles, si pues será necesario, a querer abrazarle a usted. ¿Sabe por qué? Porque usted invirtió en la vida para que ellos sean salvos. Porque ellos ya llegaron a la eternidad y Dios les ha dicho: hay un varón, hay una mujer allá en la tierra que ha puesto su ofrenda para predicar el Evangelio, ha puesto su ofrenda misionera, ha puesto su ofrenda para llevar folletos, para predicar el Evangelio, para hacer campañas. Y tú llegas al reino de los cielos y de repente miras que vienen cientos de almas para abrazarle y agradecerlo, porque usted invirtió para que ellos sean salvos. Por eso el versículo, hermano, 16 de Lucas, capítulo 16, versículo 9 dice: escuche bien, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Hermano, en este mundo estas riquezas son injustas. El problema es que nosotros no miramos la grande bendición que Dios tiene, la misericordia que Dios tiene para usted. ¿Usted se merece tener todo ello? No. Porque muchas veces usted no cumplió con el Evangelio, hermano, ha hecho oídos sordos a la palabra. Pero el Señor dice: no, gana amigos, gana almas con esas riquezas injustas. Porque hay cosas que nosotros tenemos que es algo que no nos merecemos, es injustas. Puede que uno de repente no tenga verdaderamente, como se puede decir, la justicia de que tenga una casa grande, sino que han sido gracias, han sido apoyos, han sido bendiciones de Dios para mostrarte que Dios, tu Dios, es bueno, que encontraste a un buen Dios y que le seas fiel y que le honres, le adores, le busques, glorifiques.
Pero Dios te la dio, pero no te lo va a quitar pues así. Te la dio, pero tú no supiste entenderlo. Muchos de nosotros no nos merecemos una casa hermosa con nuestra actitud. Y muchos tenemos porque han sido herencias de papá que nos lo dejaron. Por eso dice, ¿no? El Señor llama, ¿no?, las riquezas como injustas. Ganen, dice, amigos, almas, para que cuando estén en la eternidad, ellos le van a recibir. Y es allí donde yo te digo que cuando te encuentres y entres a la Nueva Jerusalén, vendrán a abrazarte miles de almas si tú aportaste. Con ese dinero se ganaron esas personas que tú no conociste. ¿Cuántas veces vienen hermanos y dicen, pastor, esta es mi ofrenda? Lo ponen en el alfolí y el pastor ora y dice, Señor, bendícelos. Y no solamente aquí, sino en distintos lugares, en distintas congregaciones. Porque con eso el pastor de repente va a poder movilizarse de ir a una campaña, y justamente esa alma que es para tu bendición, que allá en el cielo te esperará. Por eso dice el texto bien claro, hermano. Dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, dice, os reciban en las moradas eternas. Y eso es lo que nos dice cuando lleguemos, ¿verdad? Ellos, hermanos, conocieron al Señor por medio de la inversión que usted hizo a la obra aquí. Pero nosotros somos mezquinos. Qué tristes, hermanos, de que cuando usted se encuentre en el reino de los cielos, uno, dos, venga y le diga gracias, gracias. Si hubieras puesto más al Señor, seríamos mucho. Pero vas a ver a otros que vendrán como hijos, hermano, a abrazarle y agradecerlo. Yo estuve en la delincuencia, yo estuve perdido en el alcoholismo, yo tuve problema en mi hogar, pero alguien llegó a mi casa, alguien llegó, hermanos, y eso es la propagación por medio, hermanos, de los sistemas de comunicaciones, como la televisión, como la radio, o por el teléfono, hermanos, por los medios de comunicación sociales, que llegaron el evangelio, llegaron, hermanos, los folletos, llegaron los misioneros, llegaron los hermanos, llegaron las hermanas a hablar a aquella persona. Y no llegaron con las manos vacías, sino que fueron y le dijeron, hermana, usted necesita, toma 10 soles, 20 soles. La estás invirtiendo en su vida. Estás ganando alma. De tal manera que cuando te des cuenta en la eternidad, algunos se van a arrepentir y van a decir, hubiera invertido más. El dinero mal invertido produce amistades temporales, pero el dinero bien invertido en el reino de Dios produce amistades eternas. Proverbios 14, 20 dice, el pobre es odioso aún a su amigo. El pobre, pero muchos son los que aman al rico. Y esa es una gran verdad. ¿Quién le ama al pobre? ¿Quién le visita al pobre? Y hasta inclusive el amigo le abandona. Pero al rico, oye, hermano, le llueven amigos. Y Proverbios tiene razón en lo que nos dice Proverbios 14, 20. Por eso el que invierte mal, hermanos, produce amistades temporales. Hay un dicho que dice, mientras tengas dinero, tienes amigos. Pero cuando estás en la ruina, el único que te ve creo que es el perrito y el gato.
Y todavía el gato que ya se está muriendo de flaco porque no hay que comer. Pero al rico, uy, hermano, ¿usted recuerda la experiencia del rico, del hijo pródigo? Cuando tuvo su dinero, sus bienes, disfrutaba. Pero cuando cayó en la ruina, dice que hasta llegó hasta los chanchos, los cerdos, los marranos. Hermanos, podríamos decir así que hacía competencia su alimentación con los marranos. Era increíble su situación de este. Y este llegó por su malcriadez, llegó, hermanos, por su negligencia, llegó, hermanos, por su rebeldía. No supo honrar a su padre. Uno de los mandamientos dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. A su nombre. Pero este muchacho no honró. Y mira que la parábola habla de dos hijos. Ni siquiera habla de personas adultas. Habla de jóvenes. Porque siempre los jóvenes son aquellos que están rebelándose, no quieren escucharle, que le ven anticuado al papá, que sus consejos son ya hasta molestias. Sus palabras de papá ya no cae bien ya. Llegan hasta pensar, decir: ¿por qué Dios me has dado un papá así? Molestoso, fastidioso. Pero eso es lo justo, lo que dice la Biblia, que este muchacho pidió con toda autoridad. El papá no lo negó, pensando de que él se iba a arreglar, pensando de que dándole los bienes iba a ser el principio de su prosperidad. Pero sin embargo, él tenía otra mentalidad. Ahí nosotros podemos ver que por eso a los hijos no les malacostumbre dar tanto dinero. Pero a veces, como nosotros somos muy querendones, ese mijito, mijita, ahí que vaya y se va llevando 10 soles, 15 soles, 20 soles al colegio. Y disfruta con sus amigos. Y los amigos ahí como abejitas, hermano, le siguen para todos lados. ¿Por qué? Porque a la hora del recreo le dan, pues comen todos. Yo estaba en el colegio, hermanos. Mi padre tenía dinero, pero llevaba lo suficiente, y yo mismo antes de entrar al colegio ya lo acababa ya. Para el recreo ya no había nada, tenía que juntarme a otro que tenía. Pero ese me aguantó de repente un mes, 2 meses. Y cuando me miró que no tenía nada: no, tú no. Así de frente. Y yo dije: algún día voy a trabajar, y cuando trabaje tenga el dinero necesario, ahí vamos a ver. Y verdaderamente a los 13 años empecé a trabajar. Hermano, me empecé a vestir, a comprarme ya ropas nuevas, y en el bolsillo ahí sus 20, 30 intis. Ese tiempo era intis, ¿no? ¿Se recuerdan del intis o no? Y me iba, hermano, tocaba el recreo, me iba, hermano, al kiosco ahí, una Coca-Cola, un sándwich por aquí, torta más, y todos decían: wow, mira, ve ese. Poquito a poquito venían juntándose, se sentaban los amigos, y ya me estaba haciendo conocido, y ya me consideraban, querían mi amistad, porque solamente en el recreo había intis. ¿Qué le parece? Y cuando, hermanos, no tenía nada, nadie, hermano, ni siquiera para que me dé un helado, nada. Entonces vemos, hermanos, que mientras tienes el dinero vas a tener amistad. Pero qué bonito es que tu dinero lo sepas invertir, hermanos, en una obra para la eternidad. Y esa obra para la eternidad es aquel que se esfuerza a dar para la obra de Dios, porque esas sí son eternas. La Biblia dice que ahí no entra la polilla, ahí no malogra el orín,
Allí, hermanos, no se devalúa tu riqueza, sino que son riquezas eternas para tus bendiciones. ¿Quieres invertir bien lo que Dios te da? Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Mientras oramos, si usted quiere venir aquí, yo quiero adorar contigo este tiempo.